Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy lunes 24 de febrero del año 2025, lunes séptimo del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo C. La primera lectura la tomamos del libro de Siráside o Eclesiástico. Capítulo 1, versículo del 1 al 10. Toda sabiduría proviene del Señor y está con Él eternamente. ¿Quién puede contar las arenas de la playa, las gotas de la lluvia o los días de los siglos? ¿Quién puede explorar la altura del cielo, la extensión de la tierra y la profundidad de los abismos? Antes que cualquier otra cosa, fue creada la sabiduría y la luz de la inteligencia desde la eternidad. ¿A quién se le ha revelado la fuente de la sabiduría? ¿Quién ha conocido sus recursos inagotables? Uno solo es sabio, temible en extremo, el que está sentado en el trono, el Señor. Él creó la sabiduría, la contempló y la midió. La ha derramado sobre todas sus obras y sobre todos los hombres. Según su generosidad, la ha derrochado entre aquellos que lo aman. Hermanos, la semana pasada leíamos el libro de Génesis y nos mostraba y nos iba dando paso a paso cómo el Señor creó al hombre, cómo lo amó, cómo lo protegió, cómo lo cuidó, pero también vimos cómo el hombre le falló. Cómo esa creación que él hizo, hombre, mujer, fallaron. Y también la prole. También vimos cómo el Señor los cuidó, los protegió, les puso una marca para que no lo mataran. El Señor cuida, el Señor provee. Y en esta semana séptima, empezamos con el libro de sabiduría. ¿Qué es lo primero que encontramos? Toda sabiduría proviene del Señor y está con Él eternamente. Pero al final de los párrafos que estamos leyendo, nos da una lección muy importante. El Señor la ha derramado sobre sus obras y sobre todos los hombres, según su generosidad. Y estamos hablando de la generosidad de Dios. Por eso, el último párrafo, lo último que lee es, la ha derramado entre aquellos, la ha derrochado entre aquellos que lo aman. Conforme nosotros nos acercamos al Padre, a Dios, Él nos va dando de su sabiduría. Él nos va mostrando los caminos. Así como el texto dice, ¿quién puede contar las arenas, las gotas de la lluvia o los días de los siglos? El Señor nos va dotando de sabiduría para ir entendiendo cada una de estas acciones. El Señor va dando en nosotros ese fragmento de amor acompañado de ese fragmento de sabiduría para poder entender su obra, para poder entender lo que el Señor ha hecho con nosotros, la obra que ha hecho para nosotros y cómo es que nosotros estamos hechos de su obra. Hermanos, en esta semana aprendamos de este texto, aprendamos del amor del Padre, de la sabiduría que Él nos está derrochando. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 29. Cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? De entre la gente, uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo,
que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Le he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelves a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él le respondió: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Hermanos, mientras que en la primera lectura escuchábamos cómo el Señor va derramando la sabiduría sobre aquellos que lo aman, aquí vemos a Jesús haciendo un milagro que sus discípulos no habían podido realizarlo. Esa curación que no había podido tener un buen término. ¿Cuál es la respuesta de Jesús a esto? Ayuno y oración. Algo que Jesús hacía todos los días. La oración constante. El ayuno en su tiempo, en su medida y en su forma. Por eso Jesús actuaba de esa manera libre, porque Él tenía el apoyo del Padre, porque Él no perdía el contacto con su Padre a través de la oración y a través de la mortificación de la carne, que es el ayuno. Por eso, hermanos, hay que estar atentos a lo que el Padre nos dice, a lo que el Padre nos pide, pero también a lo que el Espíritu nos manda. Por eso, hermanos, en este inicio de esta semana 7 del tiempo ordinario, estemos atentos a la sabiduría de Dios, pero también estemos atentos a la sabiduría que el Hijo nos manda a través de estos actos, a través de estas acciones, oración y ayuno, para que el día que tengamos que enfrentarnos a un espíritu, sean fortalecidos. Y no estamos hablando de algo literal como lo que estamos leyendo, sino que se enfrentamos a los espíritus cotidianos, a los espíritus que todos los días nos incomodan, que todos los días nos atacan, o que algún hermano trae y trata de atacarnos. Por eso, hermanos, fortalezcamos nuestra oración y fortalezcamos el ayuno. Hermanos, Dios los bendiga.